versículo 1 al versículo 16. Números 15, 1 al 16. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2/10 de flor de harina, amasada con la 3ª parte de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la 3ª parte de un hin en olor grato a Jehová. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3/10 de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito. Conforme al número, así haréis con cada uno, según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Vamos a orar. Padre Santísimo, Señor, hoy, Señor, aquí reunidos en tu nombre, Señor Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que vengas, Padre, el corazón de cada uno. Que vengas, Señor, y trabajes, Dios, en nuestras vidas. Que vengas, Señor, y hables de una manera impresionante, Señor. Que no te quedes callado, Señor, sino que seas tú, Dios, el que intervenga, el que hable, Dios, el que habite, Señor, el que nos incomode, Padre Santo, en este día y siempre. Señor Jesús, entendemos que tu palabra, Señor, es lo único, Padre Santo, que tenemos en nuestras vidas, Dios, en la cual, Padre Santo, podemos seguir viviendo y, Señor, alimentando nuestro espíritu, Padre. Señor, este es un tiempo el cual pasamos juntos, Señor, como tu preciosa iglesia, Señor, para buscarte, encontrarte, Señor, y escuchar tu voz. A ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra, a ti, el único Rey, a ti, el único Señor de señores. Señor, hoy te pedimos, Padre, que hables conforme, Dios, a tu voluntad, a nuestras vidas, en tu palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, vamos a recordar poquito lo que ha estado pasando, o lo hemos estado estudiando anteriormente. Bueno, vimos en el capítulo 14 cómo es que Dios da una sentencia. ¿Cómo es que Dios les dice a todo el pueblo de Israel? A ver, todos ustedes por haber mandado a esos 2 espías y esos 2 espías por haber llegado y haber dicho que la tierra de Canaán es una tierra que se traga a sus moradores y que no van a poder, y por haber instigado al desorden y a la anarquía y a la rebeldía a todo el pueblo de Israel, entonces va a venir una sentencia sobre todos ustedes, el pueblo de Israel. Los 10 espías que estuvieron en contra de Caleb y de Josué, estos 10 espías murieron, ¿te acuerdas? Dios trajo una plaga para ellos y estos 10 espías terminaron su vida allí. Pero todo el pueblo, toda la generación de 20 años para arriba, todos ellos iban a caer muertos en el desierto, en el cual ellos iban a andar vagando durante 40 años. Entonces, eso fue lo que Dios les dijo. ¿Saben qué? Ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Ninguno de 20 años para arriba va a entrar a donde yo les he prometido, a donde yo les dije. Ninguno de ustedes, por la desobediencia, por la rebeldía que cada uno de ustedes ha mostrado, porque no han creído.
Y entonces vemos cómo el capítulo 14 se desenvuelve todo esto y vemos cómo se crea una telenovela y la gente allí chillando y diciendo, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos trae hasta aquí? ¿Y por qué Dios quiere que pase esto en nuestras vidas? ¿Y por qué? Y entonces la gente está allí cuestionando a Dios y entonces... Al final del capítulo 14 vimos la semana pasada que la gente ya cuando había entendido que la había regado, entonces estas personas dijeron, vamos a tratar de componer las cosas. Y entonces todos ellos dijeron, vamos a ir y tomar la tierra de Canaán. Y entonces subieron y agarraron las armas y todo el asunto. Y subieron a Horma. Y entonces todos ellos fueron derrotados y los castigaron muy duramente y los asesinaron. Entonces termina el capítulo 14 con una derrota del pueblo de Israel cuando quisieron componer las cosas que Dios les dijo o quisieron acomodar las cosas, más bien a su manera, a su conveniencia. No quisieron esperar, no quisieron seguir adelante. Cuando Dios les dijo, yo voy con ustedes, ellos no la creyeron. Cuando Dios dijo, ya no voy a estar con ustedes en esto, ellos dijeron, nosotros sí podemos, sí queremos y vamos a ir. Entonces estaban todos al revés, estaban todos rebeldes, y la palabra anarquía significa sin ley, significa así como que yo me rijo, yo quiero gobernarme como yo quiera. Y entonces vimos todo esto la semana pasada, cómo es que el ser humano a través de la religión también, te lo he dicho muchas veces, a través de la religión, de la religiosidad, de guardar mandamientos humanos, lo vimos en el libro de Isaías, cómo es que la gente piensa que adora a Dios, cómo es que la gente piensa que obedece a Dios. Sin embargo, el mismo Jesús les dice a los fariseos, ustedes de labios me honran, pero su corazón está bien lejos de mí. Entonces todo esto estuvo pasando en el capítulo 14. Ahora el capítulo 15 es un capítulo así como que alguien pudiera decir, ¿por qué está allí? O sea, ¿qué no estamos hablando de que fueron derrotados y de que van a estar dando vueltas en todo el desierto durante 40 años? ¿Por qué ahora Dios pone este capítulo, el capítulo 15, hablando acerca de las ofrendas? ¿Por qué no sigue con la historia? Si tú vas en tu Biblia, abre tu Biblia y te voy a contar un poquito acerca del contexto más adelante. Capítulo 15 dice leyes acerca de las ofrendas, ¿ok? Tal vez no lo diga igual en tu Biblia, pero bueno, más o menos ahí nos vamos. Luego viene otro título, franjas en los vestidos. Ya te voy a explicar qué significa eso. Luego sigue la rebelión de Coré, luego la violación del día de reposo, la vara de Aarón florece, capítulo 17, capítulo 18, el sostenimiento de sacerdotes y levitas, capítulo 19, la purificación de los inmundos, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a hacerle como una pausa a que siguen caminando. ¿Qué va a pasar con ellos? Es así como que los vamos a dejar en pausa. ¿Qué pasó con ellos? Con todo el pueblo de Israel cuando Dios dijo van a estar 40 años en el desierto. Vamos a poner una pausa y ahora Dios pone este capítulo 15 y los siguientes hasta el capítulo 19 hablando otra vez de la ley. ¿Ok? Nuevamente Dios saca la ley. Es como si dijéramos, te ha ido mal, las cosas están mal, tú no has aprendido lo que yo te dije, entonces, ¿sabes qué? Vas a regresar a la escuela. Vas a regresar otra vez, desde el kinder, te voy a enseñar otra vez cómo se hacen los palitos y las bolitas. Vamos a ver si no repruebas esta vez la materia de palitos y bolitas número 2, ¿no? Y entonces Dios los regresa a la escuela del desierto, a la escuela de la ley de Dios para ellos. Y entonces vemos la ley. Y comienza este capítulo 15 hablando de esto, de la ley y la ley sobre las ofrendas. Ahora, puedo haber dicho cualquier otro mandamiento, puedo haber buscado otro, pero específicamente habla acerca de las ofrendas. No voy a ahondar mucho en este asunto de las ofrendas porque es algo que ya vimos. En el libro de Levítico, capítulo 1 al capítulo 5, vimos ya los diferentes tipos de ofrendas, vimos ya también para qué servía cada ofrenda. Si tú tienes dudas en cuanto a eso de las ofrendas, puedes irte allí en la página de Facebook y puedes irte para atrás, hasta encontrar Levítico hace como 3 años más o menos,
y poder escuchar esas prédicas, poder escuchar esos estudios acerca del Levítico, acerca de las ofrendas. No vamos a centrarnos mucho en esto, si no, no vamos a acabar. Pero más bien quiero centrarme en por qué está aquí. ¿Por qué esto acerca de las ofrendas está aquí? ¿Por qué Dios está diciendo esto? ¿Por qué después de que les dijo, ustedes van a andar vagando en el desierto durante 40 años, ¿por qué aparece esto? Bueno, Israel, el pueblo de Israel, estaba en uno de sus puntos más bajos de su historia. Es decir, acababa de rechazar rebeldemente la oferta de Dios de llevar a la nación dentro de la tierra prometida. El pueblo de Israel no había querido, no queremos regresar a Egipto. Vamos a elegir a otro gobernante, vamos a elegir a otra persona, a un general, a alguien que nos haga llegar a la tierra de Egipto, porque no queremos ir a la tierra de Canaán. Entonces, habían sido testigos de la condena recibida por los espías. Es decir, habían visto lo que le pasó a ellos. Y tendrían que vagar durante 40 años en el desierto y esperar morir allí. Es lo único que ellos esperaban, morir allí en el desierto. Y por si fuera poco, quisieron arreglar las cosas a su propia manera. No lo lograron. Y entonces dijeron, vamos a ir a la tierra de Canaán. Y Moisés les dice, esto tampoco saldrá bien. Les dice Moisés, ustedes están sin Dios, ustedes no están yendo con Dios, ustedes no están buscando de Dios. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones, hemos ido a lugares, hemos hecho pacto con muchas personas, firmado contratos, pacto con personas, por ejemplo matrimonios, sin tomar en cuenta a Dios? ¿Cuántas veces los hijos de Dios hemos hecho esto en nuestras vidas? ¿Y qué ha pasado en nuestro corazón? ¿Qué ha pasado en nuestras vidas? Muchos de nosotros seguimos arrastrando todas esas consecuencias y seguimos arrastrando todo eso que, híjole, nunca quisimos que pasara, pero lo estamos pasando. Entonces, no lo lograron. Quisieron arreglar las cosas a su manera, con sus manos, con sus fuerzas, y no lo lograron. Y entonces quisieron entrar a la tierra prometida, capítulo 14, y los echaron fuera. Y los mataron y los hirieron gravemente, dice la palabra. Bueno, imagínate el pueblo en este momento. Solamente iban a esperar, o tenían que esperar para morir en el desierto. Les habían dado una buena paliza, los de Orma, los de la entradita de la tierra de Canaán. Y entonces la frustración del pueblo debió ser mucha al entender lo que habían provocado con sus dichos y con sus decisiones. Así como que, ¿por qué decidimos esto? ¿Por qué lo hicimos así? ¿Por qué? ¿Por qué fuimos a hacer esto? ¿Por qué no le hicimos caso a Moisés? ¿Por qué no le hicimos caso a Dios? Y ahora vamos a tener que esperar morir en este desierto durante los siguientes 40 años. Muchos de ellos pudieron estar en esa frustración, ¿no? ¿Por qué decidimos hacer esto? ¿Para qué te hice caso, no? ¿Para qué te hice caso en ir y arreglar las cosas delante de Dios? Por nuestras fuerzas no podemos arreglar nada. Jesús fue el que arregló todo, y su sangre es la que a ti y a mí nos da entrada delante del gran trono celestial para entrar allí y encontrar misericordia y socorro en nuestras vidas. Entonces la decisión, lo que Dios había tomado para con ellos, ya había sido tomada. Dios dijo 40 años en el desierto por haber hecho lo que ustedes hicieron, por tomar esa decisión, por estar diciendo todo eso en contra de Dios y en contra de Moisés. 40 años en el desierto. La decisión había sido tomada y a Israel solo le quedó ser un espectador de ese juicio. ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Por qué va a pasar esto? ¿No? Ahora, ¿cuál sería la respuesta del pueblo ante esto? ¿Cómo reaccionarían? ¿Cómo hubieran reaccionado? Ya me voy mejor me voy a mi casa, ¿no? Ya no sigo para adelante. ¿Ya para qué? No tiene caso seguir adelante. Si de todos modos voy a morir en el desierto, pues mejor me voy a otro lado a morir. ¿Cuál sería la respuesta del pueblo acerca de esto? ¿Cómo reaccionarían? O sea, ¿qué habrían pensado ellos? Es que Dios ya nos dejó, es que Dios ya nos abandonó, es que Dios... ¿Qué habrían pensado ellos? No lo sé. Su vida y sus decisiones caerían en la pasividad de un condenado a muerte. Algo así como que, pues ya me voy a morir, pues ya, mejor me tiro. Me voy a morir, pues ya, mejor me muero. Aquí me quedo, ¿no? Y así como los pajaritos se mueren de tristeza, pobrecitos, pues ya nos vamos a morir. Así, ¿no? ¿Qué decisión hubieran tomado? Ahora, te recuerdo algo, ¿ok?
Ellos están ahorita casi a la entrada de la tierra de Canaán. ¿Cuántas semanas o cuántas jornadas al pueblo de Israel le tocaría o tendría que estar caminando desde la tierra de Egipto hasta la tierra de Canaán? ¿Te acuerdas cuántos días eran? Eran 11 días. 11 días, 11 jornadas con respecto a un mercader, es decir, a alguien que no le para, a alguien que solamente va haciendo negocios. 11 días. Sin embargo, para ellos les iba a tomar un poquito más por el ganado, por los niños y todo. Esto no estaba muy lejos, ¿ok? No estaba muy lejos, estaba a 2 semanas a pie sin descansar. Entonces, pregunta, siempre va a ser esa mi pregunta. Si el pueblo de Israel no quería obedecer a Dios, si el pueblo de Israel estaba todo enojado con Moisés, si el pueblo de Israel no le interesaba seguir bajo el liderazgo de Moisés, ¿por qué no se regresaban? O sea, no estaban tan lejos de Egipto. Estaban tal vez a 2, 3, 4 días tal vez. ¿Por qué no se regresaban? No, es que yo no quiero porque allá nos van a llevar, nos van a matar y que no sé qué, gigantes y todo lo demás. Pues regrésate. Si yo hubiera sido Moisés, les hubiera dicho eso, ¿no? Pues regrésense. Allá atrás de aquí a Lomita está Egipto. Vayan, regrésense. Si no quieren estar con Dios, nadie les está obligando a que vayan a la fuerza. Vayan, regrésense. Vayan otra vez con el nuevo faraón. Vayan otra vez con Egipto y vayan otra vez a ser esclavos de allá. Ay, no, ¿cómo le vamos a...? Ah, pues entonces. Y entonces Dios está allí con ellos. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué no tomaron la decisión a lo mejor de ir a la tierra de Canaán? Ah, pues bueno, ya vámonos. Porque vieron que no podían ellos solos. Porque vieron que necesitaban de Dios. Entonces, aún frente a su propia rebelión, el pueblo se daría cuenta del gran amor que Dios les guardaba. Esto es muy interesante. El pueblo se iba a dar cuenta del gran amor que Dios les guardaba. Israel había sido muy bendecido. Hasta el día de hoy Israel ha sido muy bendecido por causa únicamente de Dios, de la decisión de Dios. No por ellos, no por sus fuerzas, no porque han sido buenos. Únicamente Dios les ha bendecido por Él, por amor a su nombre. Y eso lo tenemos en la palabra de Dios. Dios les sustentó, Dios los guardó y los cuidó, pero aún debemos mencionar que Dios buscaba algo muy específico en ellos, en todo el pueblo de Israel. Los capítulos siguientes que ya acabamos de leer o que acabamos de ver, aún así muy rápido, nos dan una idea de lo que Dios quería. ¿Ok? Hay algo allí que tenemos que estudiar, lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Al recordarles la ley, porque vamos a hablar acerca de la ley, aspectos de la ley, al buscar que el pueblo nuevamente caminare en la ley y que no la olvidara, Dios estaba tratando de restablecer una comunión con el pueblo de Israel. Una relación con el pueblo. La ley y la gracia, por ejemplo, cuando vemos el Antiguo Testamento, hablamos de ley, la ley. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, podemos mencionar la gracia. Y estas se llaman dispensaciones, es decir, dos formas, dos mecanismos en los cuales Dios ha usado para que el hombre se acerque a Él, a Dios. Y entonces, en el Antiguo Testamento vemos la ley y la gente podía acercarse a Dios a través de la ley, a través de los holocaustos, a través de los sacrificios, a través de todo esto. Toda la ley y todas las ofrendas apuntaban a que el hombre se acercara a Dios. Y ahora en la gracia, en el Nuevo Testamento, vemos como Jesús muere siendo el Cordero de Dios, y entonces su sacrificio y entonces su muerte cumplen todas las expectativas de justicia, de santidad y de perfección moral que Dios necesitaba. Y entonces ahora nos acercamos a Dios a través del sacrificio de Jesús, que es un simbolismo del Antiguo Testamento, de las ofrendas que estamos viendo en el capítulo 15 y que están en todo en el principio del libro de Levítico, del 1 al 5. Bueno, un poquito de historia. Ahora, vamos otra vez al versículo 1 y 2. Algo quería Dios de estas personas. Algo quería Dios. Versículo 1 y 2. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, o sea, diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy,
Cuando hayáis entrado, nada más esos dos, ahorita seguimos con los otros. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. Ah, caray, esto me pone a pensar mucho. Me pone a pensar acerca de la misericordia de Dios. Me pone a pensar acerca de la bondad de Dios y también de la fidelidad que Dios tiene para su pueblo. Me pone a pensar acerca de lo que Dios quiere para ti y para mí, ahora con la sangre de Jesús en nuestras vidas. Si Dios no dejó al pueblo de Israel, aún con su rebelión, allá en medio del desierto, tú que tienes la sangre de Cristo en tu vida, Dios no te va a dejar. Dios ha dado una promesa excelente, excelsa, sublime, majestuosa. Yo estaré con vosotros hasta el fin. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Busca 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. 2 de Pedro 3, 8. 2 de Pedro 3, 8. Te recuerdo, esto me señala acerca de la misericordia de Dios, nos habla acerca del poder de Él, de su fidelidad y también de su amor. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué dice ahí? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al ¿qué? Arrepentimiento. ¿Ok? Vimos también ya la semana pasada que una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Cualquiera le puede remorder la conciencia de lo que hizo o lo mal que hizo, pero solamente pocos se atreven a cambiar su vida, a vivir esa metanoia. ¿Te acuerdas de la palabra en griego? Cambiar lo que tengo que cambiar, vivir de una manera diferente. Entonces mi vida, mis acciones, mis dichos, mi palabra, todo ha cambiado por causa de haber renovado mi mente y mi corazón, pero ahora en la palabra de Dios, de haber sido lavados allí. Entonces dice: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. ¿Cómo es Dios? Dice que Él es paciente y misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora busca por favor Salmos 103. Salmo 103, versículo 1. Salmo 103, versículo 1. Salmo 103, 1. Y fíjate cómo comienza David, el salmista, hablando en este salmo. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo es Dios? Lento para la ira y grande en misericordia. Y el salmista le dice a su alma: alma mía, bendice a Jehová, bendice al Dios de nuestra vida. Dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Él nos perdona, Él nos sana, Él nos rescata, Él nos corona, Él sacia nuestra vida con el bien de su boca. Él está con nosotros. Entonces dice el salmista David: no te olvides de ninguna de estas cosas que están pasando en tu vida. Y entonces el pueblo de Israel tenía que estar pasando por algo. Ok, la habían regado muy feo, sí. Dios dictó una sentencia: 40 años en el desierto, van a morir toda la primera generación. Y entonces, ¿era algo muy difícil? Sí, lo es muy difícil. Y es mucho más, si es difícil morir, lo es mucho más en medio de un desierto. Lo creo, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que pasa aquí? ¿Por qué está este capítulo aquí? Dios conoce nuestra condición
y se acuerda de que somos polvo. Mira, allí nuevamente, Salmo 103, ya se me perdió a mí, déjame lo encuentro. Salmo 103, lo tienes todavía. Salmo 103, seguimos leyendo, dice, versículo 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. O sea, Dios no ha pagado lo que en realidad debemos de estar pagando en nuestras vidas. Cuando Dios dictó esta sentencia, 40 años en el desierto, Dios no le estaba dando al pueblo de Israel lo que en realidad merecía. ¿Qué merecemos en realidad? Yo no sé de qué forma, pero dice que la paga del pecado es... ¿De qué forma? No lo sé. Tal vez en algunas maneras mucho peor que otras, pero a final de cuentas ese es el punto final de nuestras vidas y decisiones, de nuestros caminos que a nosotros nos parecen derechos, que nos parecen rectos. Pero dice, no os ha hecho Dios con vosotros conforme a vuestras iniquidades. O sea, Dios no ha pagado conforme a nuestros pecados, dice el versículo 10. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de que somos qué? Polvo. Se acuerda de que somos polvo. Dios es clemente y misericordioso. Dios es grande en amor, en vida, en sostenimiento, en fidelidad, en bondad, en amor para contigo. Dios es inmensamente grande. Nadie le gana a Dios en esto. Nadie, ninguna, ni el hombre más bueno del mundo, ni la mujer más amorosa le gana a Dios en esto. Y entonces Dios está tratando de demostrarles el amor al pueblo de Israel en este capítulo 15. Ah, caray, ¿cómo que le está demostrando el amor? Sí, ahorita te lo voy a explicar. Dios conoce tu condición y la mía. Y no nos ha pagado conforme a lo que tú y yo hemos hecho en nuestras vidas. Tan solo cuéntale, cuéntale lo que has hecho. En tu mente, no me lo cuentes a mí. Cuéntale lo que has hecho. Cuéntale cuando te agarraron. Cuéntale cuando dijeron. Cuéntale lo que tú hiciste y nadie te vio. ¿Y Dios te ha pagado conforme a eso? No, ni así, ni tantito así. La verdad es que Dios ha sido tan clemente con nosotros. Él conoce nuestra vida y Él conoce que somos polvo. Y Él conoce que no somos nada delante de Él y que nuestro corazón es perverso. Lo conoce. Y Dios es grande en misericordia, dice segunda de Pedro. Él es paciente para con nosotros. ¿Quién puede amar más que Dios? ¿Quién crees que pueda amar más que Él? Nadie, no existe nadie. ¿Quién puede ser como Dios en algún momento? Mucha gente, muchos dioses han querido tratar de ponerlos en el mismo lugar que Dios. Mucha gente ha querido tal vez ser como Dios, pero no se puede. Dios no puede ser igualado. Cada día podemos pensar en las expectativas que el mundo y otros tienen de mí, o lo que yo mismo espero de mí. Pero lo importante es lo que Dios quiere de nosotros. Dios busca, escucha mi hermano, busca nuestro amor hacia Él. Eso es lo que Él busca de ti. Y Él busca tu amor hacia con Él, no en obligación, no buscando en una tradición religiosa, no en una ambición. ¿Sabes que hay evangelios actualmente, como el evangelio de la prosperidad, que te dice, si tú das, entonces Dios te va a dar? Y ahí tienes a iglesias repletas, atiborradas, derramándose hasta las puertas por gente que va buscando que Dios les sostenga, que Dios les multiplique, que Dios les dé abundantemente, a manos llenas. Hay muchísimas iglesias así, y eso no es de Dios. Eso es totalmente satánico, mi hermano. No hay otra manera de decirlo. Es una manera muy fuerte, pero es así. O sea, no hay un evangelio de la prosperidad. Hay un evangelio de la gracia y del perdón de pecados, no de la prosperidad. Y hay muchos también que se dicen apóstoles y que hablan acerca de esto. Y no es. Lee tu Biblia, hable la palabra de Dios, ábrela y busca lo que Dios tiene para ti allí.
Dios busca tu amor, pero Él no quiere que tú y yo estemos obligados a amarle. Él no quiere que tú y yo estemos obligados por una tradición. Es que así estuvieron mis abuelitos, y es que así estuvo mi mamá, y es lo que me enseñó fulano, y es lo que me enseñó sutano. Dios no busca que tú lo ames a través de una tradición. Dios busca que lo ames por redención y agradecimiento. La sangre de Cristo nos ha redimido y nos ha cambiado. Y ahora vemos y dice, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. Nunca dijo Dios, ya no les voy a dar nada. Bola de rebeldes, bola de gente, de gentuza que no quiere escuchar mi palabra, bola de incrédulos. Dios nunca dijo eso. Dios dijo, cuando hayáis entrado en la tierra que yo les he prometido. Y lo dijo y lo cumplió. Y entonces, una generación después, vemos que entraron a la tierra. Pero bueno, ya llegaremos allá. Versículo 3 al 10. Dios es bueno y es grande en misericordia. Versículo 3 al 10 dice, cuando entres allá y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de vino para la libación. Ofreceréis la 4ª parte de un hin, además del holocausto, del sacrificio, por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2/10 de flor de harina amasada con la 3ª parte de un hin de aceite y de vino para la libación. Ofrecerá la 3ª parte de un hin en olor grato a Jehová. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3/10 de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite y de vino para la libación. Ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. ¿Qué nos habla acerca de estos versículos? ¿Qué es lo que tú y yo podemos extraer? Porque tal vez podemos decir, ok, sí, cuando hayas entrado a la tierra y cuando presentes novillo, cuando presentes cordero, cuando presentes un animal de la vacada, cuando hagas esto, entonces vas a traer harina. Flor de harina significa harina muy molida, es decir, lo mejor del trigo, harina blanca, muy molida. Y cuando habla acerca de un hin de aceite, habla acerca de una medida de aceite, como una mitad de una botella o una botella entera. Ok, entonces son medidas bíblicas. Un efa de harina son medidas bíblicas, un hin de aceite son medidas bíblicas. Y entonces todo esto, cuando se llevaba el animal delante de Dios, ahora te recuerdo, o quiero que me recuerdes, ¿en qué lugar se ofrecía? ¿En qué lugar físico se ofrecían estos holocaustos, estas ofrendas? ¿Cómo se llamaba ese mueble en el tabernáculo que estaba allí y que la gente iba y llevaba su ofrenda? ¿Cómo se llamaba? El altar de los holocaustos. ¿Ok? Y entonces la gente llevaba sus ofrendas y las llevaba allí. El animal llevaba la harina amasada con aceite, la ponía encima del fuego y ponía también el vino y lo derramaba. Y todo esto era una ofrenda delante de Dios, una ofrenda de olor fragante delante de Dios. Ahora, todo esto tiene que ver con algo. Tiene que ver con el acercarse a Dios. Mira, antes de esto, la insatisfacción de los corazones. ¿Te acuerdas que hemos estado platicando acerca de esto? Insatisfacción. ¿Qué es insatisfacción? ¿O por qué hablamos de insatisfacción en estos capítulos? Bueno, ¿qué nos puede provocar insatisfacción? El que alguien tenga más que yo, el que alguien haya ido a un lugar que yo no he ido, el que alguien hable de una manera como yo no puedo, el que alguien tenga un coche que yo no tengo, y entonces el mundo alrededor de nosotros nos encontramos en un mecanismo de insatisfacción. Porque entonces todos quieren que tú compres, que tú vayas, que tú veas algo que no tienes. Y entonces la televisión, la publicidad te dice, tú que no lo tienes necesitas tenerlo. Y entonces imagínate, va alguien allí con un cochecito y dice, esto es lo que Dios me dio, esto es lo que Dios me trajo a mi vida y le doy gracias a Dios por esto. Y de repente ve a otra persona, a un compañero tal vez de la escuela que se graduó igual que él, que tal vez era a lo mejor más burrillo que él, y entonces lo ve con un coche del año.
Y entonces ya no me gustó tanto mi coche, ¿no? Digo, no, pues ya, que como que le truenan las rodillas y como que se le oye que la reversa y que no sé qué. Y señor, pues es que ya está gastando aceite y gasta mucha gasolina. Si yo tuviera un coche como el de ese fulano, mira, él ni siquiera llevaba la tarea. Él nomás porque le llevaba un taco a la maestra y ya la maestra le lo pasaba. Y yo que sí estudiaba y a mí que me dieron mis chanclazos, mi mamá, para que me aprendiera la tabla del 3, ¿no? ¿Por qué él sí y yo no, Señor? Y entonces viene insatisfacción. Es un ejemplo de muchísimos de los cuales podemos hablar. Podemos hablar de nuestra imagen también. Y entonces, ahí estamos viendo la televisión, ¿no? Ahí estamos, por ejemplo, yo, ¿no? Viendo, me gustan las películas, ¿no? Y las de superhéroes, ¿no? Entonces ahí estoy viendo las películas de superhéroes. Y veo a todos los superhéroes y me veo a mí así como la panza, ¿no? Lo bueno que en la última película ya a Thor lo sacaron con panza, ¿no? Entonces ya soy Víctor, ¿no? Mi primer nombre es Víctor, entonces ya soy Víctor, así, ¿no? Y bueno, ya pasaron eso. Pero entonces vemos cosas así, y vemos cosas en la televisión y por todos lados, y entonces empezamos a masticar insatisfacción en nuestras vidas. ¿Por qué yo no soy eso? ¿Por qué Dios no me permite esto? ¿Por qué Dios no me permite aquello? ¿Por qué si Dios es tan bueno, por qué no me deja tener esto o aquello? Y empezamos en un círculo de insatisfacción. Inclusive hasta con nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué yo no tengo un hijo tan bien portado como ella o como él? ¿Por qué mi hijo no se queda en la silla, ¿no? Ya le rompí 3 varas en la espalda, ¿y por qué no se queda en la silla? Chamaco, estoy diciendo. ¿Por qué? Y entramos en un círculo de insatisfacción. Y la insatisfacción, ya no voy a regresar mucho allá, la insatisfacción crea incredulidad en nuestras vidas. Nos crea un corazón incrédulo. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Los voy a hacer entrar a la tierra prometida. Allá hay gigantes, hay gente ruda, hay gente que no se va a dejar, hay gente que va a luchar por su tierra. Pero yo les he dado esa tierra de Canaán. Vayan y conquístela. Incredulidad. Ay, no. Nos van a comer, nos van a matar, nos van a hacer, nos van a deshacer, y entonces entra la incredulidad. Y por causa de esa incredulidad, Dios dijo 40 años, no más, 40 años en el desierto, y allí se van a quedar. La insatisfacción de nuestros corazones nos lleva al camino de la incredulidad, y la incredulidad nos lleva a la, fíjate, idolatría. Aquí algo nuevo. Insatisfacción, incredulidad, idolatría. Insatisfacción, incredulidad, idolatría. Un corazón incrédulo nos va a llevar siempre a la idolatría. Ahora, en esta cultura en la cual vivimos, en la cultura latina, en la cultura en México, vamos a hablar de México. Cuando hablamos de ídolo, cuando hablamos de idolatría, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Una imagen, un santo, una estatua, una fotito de quién sabe quién, ¿no? De la Virgen del Chorrito o de San Pancho Pantera, ¿no? Ahí lo tienes. Es lo primero que se nos viene a la mente. Entonces, Dios ya había comenzado algo en el corazón del pueblo de Israel. Dios ya había comenzado algo en ellos. Sin embargo, ellos cayeron en insatisfacción porque querían llegar, querían tener otra cosa que Dios no les permitió. Y entonces eso les llevó a incredulidad, y la incredulidad les llevó a idolatría. ¿Cuál fue la primer cosa que ellos creyeron que podían? Yo creo que puedo conquistar la tierra de Canaán con mis propias fuerzas. Es decir, hicieron a Dios así, mira, a un lado. A ver, Dios, tú no quieres que entremos y ya nos has sentenciado 40 años aquí en el desierto. Mira, a ver, Dios, hazte un lado. Nosotros podemos. Hazte un ladito, Señor, mira, para allá. Tú síguenos dando maná, tú síguenos dando agua de la roca, tú síguenos poniendo ahí la columna de nube en el día para que no nos dé el sol, y en la noche de fuego para que no nos dé frío. Tú hazte un lado, nosotros vamos a entrar por nuestras fuerzas a la tierra de Canaán. Y paz, que le sale peor el asunto. Lo que Dios ya había comenzado en el pueblo de Israel, lo quería seguir. Mira. Un corazón incrédulo de Dios, ¿ok? Un corazón incrédulo de Dios buscará rendirse a alguien más siempre. Escucha lo que te voy a decir a continuación. Somos, tú y yo, nuestro corazón, somos una máquina de adoración. Ah, caray, ¿qué es eso?
Tal vez nunca habías escuchado esa palabra hasta que llegaste a ser cristiano. Adoración. Y entonces la adoración la relacionamos con música, con canciones, la relacionamos con esto, ¿no? Alabanza, adoración. Sin embargo, vamos un poquito más allá. Nuestro corazón es una máquina de adoración, ¿ok? Nuestro corazón fue diseñado así, para adorar y amar algo, siempre. Tu corazón siempre va a adorar y amar algo. Ahora, el punto aquí es a quién ama tu corazón, a quién adora tu corazón. Mira, busca Hechos capítulo 7, versículo 35. Hechos 7, 35. Hechos 7, 35. Fíjate bien lo que está diciendo, por ejemplo, aquí Esteban, ¿no? Esteban lo apedrearon por estar hablando de Jesús y está diciendo la verdad al pueblo de Israel. Fíjate lo que dice Esteban, que realmente el Espíritu Santo se lo puso en su corazón. Y entonces dio un discurso excelente, ¿no? Y muchos de ellos no lo toleraron, ese discurso. Fíjate lo que dice Hechos 7:35. Esteban está hablando y dice, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron ¿a dónde? A Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Hicieron entonces un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. En las obras de sus manos se regocijaron. Esto tiene que ver con todo lo que el ser humano hace. Y Dios, ¿qué pasó ahí? Se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. ¿Quién es el ejército del cielo? Las estrellas. La gente el día de hoy le rinde culto al ejército del cielo. ¿De qué manera? ¿Has escuchado hablar acerca del zodiaco? Pues, ahí está. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. 40 años el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Y ellos pensaban que estaban llevando sus sacrificios, sus ofrendas a Dios, el Dios de los ejércitos, a Yahweh, a Jehová. Pero no, estaban llevando, dice, el tabernáculo de Moloc. Moloc es una deidad cananea. De Renfán, otra deidad que tenían allí alrededor. Y estaban confiando en ellos, estaban buscándolos ahí, y estaban caminando durante 40 años. El corazón incrédulo del pueblo de Israel llevó a las personas a no confiar en Dios, a apartar a Dios a un lado y entonces confiar mejor en dioses ajenos, dioses con D minúscula. Y esto pasó. Ahora, aún estamos hablando de un corazón insatisfecho, de un corazón incrédulo y un corazón que en algún momento va a amar algo y va a adorar algo, ¿ok? Somos una máquina diseñada para adorar algo o a alguien. Entonces, aun cuando no conocemos a Dios, nuestro corazón ya está adorando algo. Cuando no conocemos a Dios, ya está adorando, ya está amando algo, ¿no? Y ya sabes que la idea de amar algo es así como el día del 14 de febrero, vamos, el amor y la amistad, y ponen un corazón. Pero
Pero amar algo significa darle todas nuestras fuerzas, nuestra atención, darle todo lo que somos a ese algo o a esa persona, a alguien o a algo. Entonces, aun cuando no conocemos de Dios, ya estábamos adorando y amando algo. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. Dice algo muy interesante de nuestro corazón. Jeremías 17, 9. ¿Ya se aburrieron? No. Ok. Jeremías 17, 9 dice, ¿ya lo encontraron? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué también? Perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso más que cualquier cosa, y perverso. Ahora, bueno, sabemos qué significa engañar, ¿no? Cuando dice la gente, confía en tu corazón, en las corazonadas, confía en lo que dicta tu corazón, tacha. Como dijera Chabelo, una espantosa X, porque no podemos confiar en nuestro corazón bíblicamente hablando, porque mi corazón es engañoso. Mi corazón es engañoso. Es que ¿cómo puedo dejar de hacer sentir a mi corazón latir por fulano, sutano o no sé qué cosa, ¿no? Engañoso es tu corazón. Ten cuidado con tu corazón. Más bien buscamos convicción en nuestras vidas. Bueno, ahora, la segunda palabra, perversidad. ¿Qué significa la palabra perversidad según el diccionario? Significa, la perversidad es la cualidad de quien obra con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de ello. Alguien que es perverso es alguien que obra con mucha maldad, lo hace conscientemente y disfruta de ello. Ahora, si hablamos de qué cosas son perversas delante de Dios, entonces hablamos del pecado mismo. Y entonces cuando alguien conscientemente está pecando, cuando alguien conscientemente está buscando desagradar a Dios y ofender a Dios, entonces se convierte o nos convertimos en alguien perverso. Y eso es algo muy serio, mi hermano, porque no podemos estar regocijándonos ni disfrutando de ello. Sin embargo, al hablar de la idolatría, recuerda, un corazón incrédulo se vuelca hacia la idolatría. Siempre nuestro corazón va a adorar algo, va a amar algo. Hablando de la idolatría, no podemos encasillarla en una imagen o en una estatua, ¿ok? Otras cosas son también idolatría en nuestras vidas. Yo puedo, recuerda, mi corazón va a amar algo, siempre. Está diseñado para amar algo. Mi corazón está diseñado para adorar algo. Entonces, no necesariamente, ahora como cristianos, no necesariamente tiene que ser una imagen. No necesariamente tiene que ser una estatua. Yo puedo adorar mi carrera. Escucha, puedo adorar mi carrera. Porque entonces le estoy dedicando todo el tiempo, todas mis fuerzas, todo lo que soy a mi carrera antes que a Dios. Un ídolo es cualquier cosa que está antes que Dios en mi vida. Yo puedo adorar, gastar tiempo en mi carrera porque es lo más importante en mí. O también puedo tal vez adorar mi imagen. ¿Ok? Y gasto demasiado tiempo en mi imagen y gasto demasiado tiempo en cómo me veo, en lo que traigo puesto, en lo que he visto, y para eso tengo que trabajar más, y entonces para verme bien y para que los hermanos me vean con buena ropa, para que los hermanos me vean con buenas garritas, entonces gasto demasiado tiempo, dinero y esfuerzo en mi imagen. Yo puedo adorar mi comodidad. Y entonces adorar mi comodidad, tener como ídolo a mi comodidad, significa nadie me va a sacar del lugar en donde yo estoy, en donde yo me siento cómodo. ¿Y sabes cuál es una de las cosas que Dios siempre hace contigo y conmigo? Nos saca de nuestra comodidad. Así como que un día ya nos sentamos en el sillón bien a gustito y así estoy viendo la tele y unas palomitas por acá y una coca de 3 litros por el otro lado, y entonces ahí yo estoy bien cómodo y de repente ¡pum! Es una imagen, ¿de acuerdo? Y de repente ¡pum! Dios dice, te voy a sacar de tu comodidad.
y usa cualquier cosa para sacarnos de nuestra comodidad. O también puedo adorar, amar mi trabajo. Todo esto antes que Dios, ¿de acuerdo? No significa que no trabajes, significa que lo ponemos antes que Dios. Hay gente que puede adorar o amar el dinero. Y entonces se convierten en una máquina de dinero. Quiero hacer dinero, mucho dinero. Quiero hacer, porque si no hay dinero, pues entonces ¿cómo le hacemos, no? Hay gente que adora su satisfacción. No importa lo que pase, no importa quién pisotee, no importa qué haga, no importa qué decida, mientras yo esté bien conmigo mismo, mientras yo tenga satisfacción en mi vida, mientras yo me sienta a gusto, los demás no me importan. Hay gente que centra su vida y su idolatría en mi honra, ¿no? Hay otros en el respeto. Es que me tienes que respetar, ¿no? Y por ejemplo, a veces hay papás que de repente nuestros hijos nos han llegado tal vez a desafiar, ¿no? Y a veces no con cosas malas, sino de repente un día te dicen, papá, eso no se hace. Y tú así como que, cállate, soy tu padre. Aquí se van a hacer las cosas como yo digo. No como si a ti te pega la gana. Cuando tú tengas tu casa, tú haces las cosas como a ti te peguen la gana. Papá, no te dije nada. Nada más te dije que las cosas no se hacen así, papá. Y más tú que te dices ser cristiano. No. A mí nadie me va a venir a mangonear ni ningunear. Ni tu madre, ni tu abuela. Nadie me viene. Yo soy aquí la autoridad. Aguas. Porque entonces estamos idolatrando nuestra autoridad o nuestro respeto delante de los demás. Nadie te dijo nada, solamente te dijo y te hizo ver tu error. Aguas, hay muchas cosas así. Si le seguimos rascando vamos a encontrar más, pero no vamos a terminar. Muchas cosas que podemos idolatrar y que nuestro corazón ama y que volcamos todas nuestras fuerzas hacia allá. El corazón es engañoso y perverso. Y Dios quería que en medio de lo que Israel experimentaba en este momento, frustración, cobardía, resentimiento para con Dios, desesperación y condenación por 40 años, Dios quería que el pueblo no perdiera de vista la promesa de Dios, les voy a dar la tierra, y su relación con Dios. Cualquiera puede desviarse, mi hermano. Cualquiera puede irse por otro camino, pero se necesita valor para volver nuevamente al camino que Dios tiene para ti. Una firme convicción para ser confrontado por Dios y un profundo deseo de volver a casa. ¿Quién es la casa? Dios mismo. Busca Deuteronomio 8. Es un pasaje que hemos visto muchas veces. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio 8, versículo 1, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió. Te probó. Dios nos lleva al desierto. Dios nos lleva allí. ¿Para qué? Para probarnos y para saber qué hay en nuestro corazón. Y sabes, te voy a contar de mí. ¿Sabes qué hay en el corazón? ¿Sabes qué hay allá adentro? Perversidad, adoración e idolatría. No hacia una imagen, pero tal vez hasta muchas cosas como las que te acabo de decir. Inseguridad, seguridad. Hay muchas cosas que idolatramos y no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Y entonces Dios los llevó al desierto para saber entonces qué había en tu corazón. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y entonces, ¡pum!, abre tu corazón. Y así como si estuviera haciendo una autopsia, ¡pum!, lo parte en 2 y dice: mira, este eres tú. Esta eres tú, con un grado de perversidad grandioso en tu vida. Confiando en tu corazón, siendo engañado por ti mismo de que estás haciendo las cosas bien, de que estás buscando a Dios cuando no lo estás haciendo, de que según tú amas a Dios, pero no lo estás haciendo. Date cuenta, mira, este eres tú.
Y entonces el desierto está diseñado para eso. Y todo el libro de Números nos lleva allí para que entonces el pueblo de Israel vea en qué está mal. Ahora, cualquiera puede desviarse, pero se necesita valor para regresar a casa. Cualquiera puede decirte que estás mal, pero se necesita valor para afrontar eso que estás mal, para ser confrontados por Dios y regresar al lugar que Dios quiere para tu vida. Las ofrendas que se mencionan en estos versículos tienen la idea principal de que la gente se acerque a Dios, de recordar que podían tener acceso a su presencia. Las ofrendas encendidas, los holocaustos significan una vida dedicada a Dios. Las ofrendas de paz significaban la comunión con el Padre, y las ofrendas por el pecado simbolizan la búsqueda del perdón de Dios de una manera voluntaria. El desierto fue creado en nuestras vidas para que entonces nuestro corazón, sepamos, se abra de par en par y sepamos qué hay allá adentro. Y entonces nos damos cuenta de que en el desierto y nuestro corazón está lleno de insatisfacción, está lleno de incredulidad y está lleno de idolatría. Paz. Eso no me lo esperaba. Señor, pues es que soy tu hijo. Sí, eres mi hijo. Pero quiero que te des cuenta de lo que está dentro de ti. Me duele. A mí me duele más, dice Dios. Busca el libro de Oseas. Oseas. Oseas capítulo 2. Si no lo encuentras, está después de Daniel. Daniel sí lo vas a encontrar rápido. Oseas capítulo 2. Mientras lo encuentras, te voy a platicar poquito de Oseas. Oseas fue un profeta. Y fíjate, Dios le mandó a Oseas, siendo profeta, que se casara con una mujer prostituta, con hijos de prostitución. Y entonces, imagínate, yo no sabría qué decir si el día de hoy todos esos que se dicen profetas, Dios les dijera esto, ¿no? No, es que yo soy un princeso, hijo de Dios, me merezco lo mejor. Fíjate en la Biblia lo que dice, mi hermano, aguas. Y entonces Oseas capítulo 2, y entonces está ahí hablando. Está diciéndole Dios a Oseas, cásate con una mujer prostituta, con hijos de prostitución, allí, con todo eso, con una esposa infiel. Señor, pero cásate, tú cállate, cásate con ella. Y ya se casa Oseas, ¿no? Y entonces, ¿qué crees que fue lo que pasó con esa mujer? Así nada más, fue y la agarró una prostituta, se casó con ella, la llevó a su casa. ¿Qué crees que pasó con esa mujer en su relación con Oseas, en su matrimonio? No hubo ningún cambio. ¿Qué crees que fue lo que pasó? La mujer regresó a donde la habían sacado, porque esa era su vida, ese era su modo de vivir, esa era su forma. Y entonces la sacaron de su lugar y decían, pues tengo esposo, pues qué bueno, ¿no? Pero pues yo me regreso a lo que yo quiero, a donde yo nací, a de la manera como yo quiero vivir. Y entonces se regresó a caminar un camino de perversidad. Y ahí está, Señor, pero es que ¿por qué me hiciste casar con esta mujer? Señor, y Dios dice, cállate, te voy a hablar por qué. Oseas capítulo 2, versículo 5. Puedes leer todo el libro de Oseas en tu casa, pero te voy a leer un cachito nada más. Dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ojo, pausa. Aquí no está hablando acerca de la mujer. La mujer le está sirviendo a Dios para decirle a Oseas, esto es lo que quiero tratar de explicarte, Oseas. El pueblo de Israel, Jerusalén, la nación entera, es como esa mujer prostituta. Que aun cuando yo la había sacado de donde estaba, aun cuando yo había quitado todos sus pecados y había quitado su afrenta, esta mujer regresó y fue a acostarse nuevamente con otros dioses y fue nuevamente a buscar sus otros amores, porque ellos, dice ella, le daban su pan, su vino, le daban todo lo que ella buscaba, su agua, su lana, decía ella. Versículo 6.
Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino. Está hablando de la nación de Israel. Y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían ellos mismos a Baal. Por tanto, dice: yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Se está refiriendo a todo lo que el pueblo de Israel tenía por sublime, la ley, pero no a Dios. Y le haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son, salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Este versículo es el que quiero que se te quede en tu corazón, el siguiente. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré, ¿a dónde dice? Al desierto. Y hablaré a su corazón. Yo la traeré al desierto y hablaré a su corazón. Hay una versión. Ya sabes que la Biblia tiene una versión internacional, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, etc. Hay varias versiones. Pero hay una versión, cuando estaba estudiando esto, que me llamó mucho la atención. Y ese mismo versículo dice: la llevaré al desierto y estaré con ella. Este mismo versículo lo dice esta versión de la siguiente manera. Dice: pero yo la conquistaré. La conquistaré de nuevo. Voy a seducirla, dice Dios. Voy a conquistarla. Y la llevaré al desierto. Y hablaré allí a su corazón con ternura. Y la volveré a enamorar de mí. Una mujer, la nación de Israel, que se había ido tras sus amantes en infidelidad flagrante. La nación de Israel que Dios le había prosperado y le había dado oro, y ese oro se lo iban a ofrecer a sus Baales. Y esa mujer que se acostaba con otros dioses. Y esa mujer que había hecho quedar mal a Dios con tan malas decisiones y con tan perverso corazón en su vida, Dios dijo: la llevaré al desierto, la conquistaré de nuevo, la voy a seducir. Allí en el desierto voy a hablar tiernamente a su corazón. Voy a hacer que se enamore otra vez de mí. ¿Quién le gana a Dios? ¿Quién puede estar por encima de lo que Dios hace? Aún con una afrenta tan grande, con un pecado tan grande que la nación de Israel había cometido para con Dios, Dios todavía tiene misericordia de ella, y así también lo tiene de ti. Y los desiertos son una herramienta especial para que tú y yo voltemos al cielo con los ojos llenos de lágrimas y con las manos todas con callos y llacadas, porque ya no podemos seguir trabajando, y le digamos: Señor, necesito de ti. Y Dios diciendo: para esto es para lo que te llevé al desierto, para que clames a mí, para que te vuelvas a mí, para que me busques otra vez, porque tu corazón estaba en insatisfacción, en incredulidad, y tu corazón estaba amando otra cosa que no era yo. Para eso son los desiertos. Y entonces la gente volteando su corazón hacia Dios, y Dios les dice: lo primero que van a hacer, traigan sus ofrendas, acérquense a Dios, el Dios que busca que nuevamente te enamores de Él. En el libro de Apocalipsis dice: y he aquí que tengo contra vosotros algo. ¿Qué es? Que has perdido, ¿qué? Tu primer amor.
¿Cuántos nos hemos dejado de estar enamorados con Dios? Tu corazón siempre va a amar algo, va a adorar algo. Y ya te puse muchos ejemplos. Pero pregunta, ¿te has dejado de estar enamorado de Dios? ¿Qué ha pasado ahí? Y Dios, ¡pum! ¿Por qué está este desierto? Para ver qué hay en tu corazón. Y para que te des cuenta de lo que hay. Y para volverte a enamorar de mí, dice Dios. Gracias a Dios por el desierto. Y esta gente, el pueblo de Israel, pudo haber dicho: ¡ay, mira este Dios tan injusto! Nos va a hacer pasar aquí 40 años en el desierto. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios pone esa condena tan fea al pueblo de Israel? No, yo no hubiera aguantado. No, ¿por qué Dios? Y entonces Dios dice: porque quiero que te vuelvas a enamorar de mí. Porque quiero que otra vez me ames con locura. Porque quiero que otra vez me des tu corazón, tus fuerzas, todo lo que tú eres. Porque quiero nuevamente disfrutar de esa relación contigo. Y por eso están las ofrendas allí. Ven, acércate a mí. Ven a buscarme. Ven, si has cometido pecado, te voy a perdonar. Ven, trae ofrendas de paz. Ven, yo estaré contigo. Para eso está. Dios dijo: les voy a hacer entender otra vez. Voy a llevarlos a la escuela para que busquen mi corazón. De tal manera nos ha amado Dios. Nadie le gana a Dios a amar. Versículo 11 al 16, los últimos. Así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito. Conforme al número, así harás con cada uno, según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones como vosotros. Así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley, un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Todo natural, todo extranjero lo va a hacer así para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Todos por igual. Un solo pueblo redimido por la sangre del cordero puesta en los dinteles y los marcos de las puertas en las casas de Egipto. Judíos, hebreos, extranjeros, egipcios inclusive. Todos ellos redimidos bajo la poderosa mano de Dios y con la sangre de ese cordero sin mancha puesta en los dinteles. Jesús rompió las cadenas, derribó las puertas y nos lleva en sus manos en medio del desierto. Y aún en nuestra rebeldía busca cualquier medio para que nosotros volvamos a amarle. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil. Somos hijos de Dios. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Versículo 9. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es tu Dios, mi hermano. Ese es nuestro Dios. Yo te llamé, tú eres mi siervo, yo te voy a ayudar, yo te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. ¿Lo crees? Si alguna vez has estado en un desierto, o si estás hoy en un desierto, no te quejes de ese desierto. Dile a Dios cuánto lo amas. No te preocupes por salir de ese desierto con tus fuerzas. Preocúpate por decirle, demostrarle a Dios cuánto lo amas y que Él ocupa el primer lugar en tu vida. Chance y mañana salgas de ese desierto ya. Quiero leerte un último pasaje para terminar. Romanos capítulo 10. Hoy tenemos Santa Cena. Romanos capítulo 10.
versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ponte en pie. Vamos a celebrar este día. Ya Él ha derribado todas las fronteras, derribó todas estas cosas que nos separaban de Él. Y entonces ahora nos ha dado una esperanza en Cristo Jesús. Quiero invitarte a que en este momento te pongas a cuentas con Dios. Que le digas a Dios lo que Él significa en tu vida. Y si tienes en tu corazón, en tu vida, algo que pedirle perdón a Dios, hazlo. Ponte a cuentas con Él. Te invito a que llegues a los pies de Dios hoy. Y que laves tus manos en la sangre de Cristo. Gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo, perdido y él me halló. Me enseñó a creer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ven, pasa por tu vasito con jugo de uva y por tu pedazo de pan. Lo que hacemos aquí es recordar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros ahí en la cruz del Calvario. Dice su palabra que de dos pueblos hizo uno.
Porque por un solo espíritu, dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí en medio del pueblo, en medio del desierto, Dios les dijo a naturales y extranjeros, todos van a hacerlo de esta manera. No hay distinción, todos han sido redimidos por la sangre del Cordero. Ahora en ti y en mí, como su iglesia, no hay distinción, hombres, mujeres, naturales o extranjeros, todos somos parte de ese mismo cuerpo. El cuerpo que le da gloria y honra a Dios. Y todo esto por un sacrificio. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, he aquí este pan, Señor, que simboliza, Padre, tu cuerpo. Señor, te mataron por mi culpa, Señor, para que hoy yo pudiera tener vida. Te mataron, Señor, injustamente para que hoy yo pudiera acercarme al trono del Padre. Gracias, Dios. No tengo otra palabra, Señor, que decirte sino gracias. Lleva nuestro corazón, Señor, a amarte cada día. Con todo nuestro corazón. Con todas nuestras fuerzas, Dios. Tú rompiste las cadenas. Tú sacaste al pueblo de Israel, Señor, en esa noche. Y los hiciste libres, llevándolos a la tierra prometida. Ahora, tú nos has hecho libres por tu sangre, por tu sacrificio. Y todo lo que merecemos, tú, Señor, lo pagaste en la cruz, cuando dijiste: consumado es. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Puedes comer el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor Jesús, la sangre del Cordero, Dios, puesta en los dinteles de las puertas ahí en Egipto, les dio al pueblo de Israel una nueva vida, una nueva esperanza, cuando su única esperanza, Señor, era morir como esclavos. A nosotros, Señor, tu sangre nos ha dado una nueva esperanza, la esperanza eterna de verte, de adorarte, Señor, por una eternidad, de estar contigo siempre, Señor. Y hoy lo celebramos juntos. En solemne causa, Dios, hoy nos juntamos, Padre, y te decimos gracias, porque tu sangre nos ha hecho nuevos, Dios, una nueva criatura, y nos ha dado un nuevo corazón
y nos ha dado una nueva esperanza y una nueva intención. La intención y la esperanza de poder verte cara a cara algún día. De estar allí en la ciudad de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Puedes tomar la copa. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Señor Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Gracias por este día. Gracias por tu iglesia, Dios, por tu preciosa iglesia, Señor, aquí reunida. Bendice sus vidas, sustenta su caminar, Señor. Llévalos por caminos y sendas, Señor, de tus propósitos. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Protégeles, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios esté contigo siempre, te bendiga, te sustente, te alimente y te enamore todos los días de Él. Amén. Bendito sea su nombre. Gracias por estar aquí.